Buenas noches, profesor. El de hoy vamos a explicar sobre nuestro trabajo de Derecho Empresarial. Eh, para comenzar, vamos a dar una pequeña introducción. Eh, Aquí en nuestro informe vamos a redactar lo más importante. Estamos redactando lo más importante y resaltamos lo que es el contrato y lo que es la franquicia, con el fin de conocer acerca a través de un modelo de empresa. También, además, de los procedimientos, de la documentación y las conformaciones para adquirir y obtener dicho proceso dentro del Perú y por ende ponerlos a prueba. Podemos definir como un tipo de contratos, como una forma comercial a los franquiciantes que otorga el franquiciado, con el derecho de utilizar una marca o nombre que sean necesarios para que le permitan instalar, operar y comercializar para así tener y brindar servicios de una manera unificada, a cambio de la compensación previamente pactada. En sí, cabe señalar que una de las principales características es el que el franquiciante goza de una reconocida reputación en el mercado, que donde él posee varias marcas, signos distintivos o servicios especiales. Aquí en el Perú no se ha regulado en sí el contrato de franquicia, pero pues se debe regular en el sistema empresarial con características específicas, donde requiere una suma atención especial en sí con su formulación. También la legislación peruana no regula directamente este tipo de contratos, por lo que es recomendable que se consten por escrito y contemplen la cesión de un de uso de la marca sobre lo que pesa la obligación donde se registra en Indecopy. En sí, no obstante que este tipo de contratos ha hecho que sea un modelo cada vez más utilizado acá en Perú, pero y que cada vez más empresarios utilicen una franquicia para futuros emprendimientos. Bien, le voy a dar paso a mi compañera que va a hablarle más sobre el tema. Un contrato de franquicia se le considera a una estrategia, a un sistema comercial mediante el cual un individuo o empresa otorga ciertos derechos a una marca comercial y le transfiere la tecnología a otro individuo o empresa. Tenemos 7 tipos de contrato de franquicia. En primer lugar tenemos a oneroso, que se identifica porque obtiene una ventaja a cambio de una contraprestación de dinero a favor de la otra. También tenemos a conmutativo, que esto se refiere a que cada una de las partes conoce las obligaciones y ventajas que le corresponden. Tenemos a atípico, que aquí no se encuentra legalmente regulado ni por el Código Civil ni por la ley nacional. El consensual, que se refiere a que genera los efectos jurídicos correspondientes desde el momento en que las partes manifiestan su consentimiento. Tenemos por otra parte a bilateral, que esto se refiere a que las partes están obligadas respecto a la otra, existiendo contraprestaciones recíprocas. Y finalmente tenemos al trato sucesivo, que esto se refiere a todas las obligaciones que generan y estas perduran más allá de esto. Doy paso a mi compañero. Continuando con la exposición, hablaremos sobre el procedimiento general. La empresa WinSAC, de la empresa WinSAC, las inversiones garantizadas por el Estado está conformada por una persona jurídica, la cual invierte en el Perú y tiene una personería jurídica. Esta inversión está garantizada por el Estado y la ley peruana. El accionista puede retirar sus utilidades sin ninguna limitación o número de accionistas, los cuales son 3. Los dividendos que obtienen los accionistas están efectos al impuesto a la renta. Ahora, el modelo societario. La actividad empresarial se va a realizar a través de una persona jurídica, la cual está constituida por su modalidad. En este caso, nos dedicamos a la comercialización de ropa y por contratos asociativos. Nuestra empresa en este tipo de consorcio, de asociación anónima cerrada, la cual favorece más al desarrollo empresarial. La reserva del nombre. El primer paso para constituir una empresa persona jurídica es determinar su denominación y realizar una búsqueda en los registros públicos, la cual la empresa WINS
obtiene una denominación y se constituye con sí mismo ya habiéndose investigado y descubierto que no hay otra o con el mismo nombre, pero se prosigue con la constitución de la sociedad proyectada, el pacto social. Para este efecto es necesario preparar una minuta de constitución que contiene un pacto social y en el estatuto de sociedad, donde la determina su denominación, la duración, el objeto, la sede, el capital, los accionistas, la participación del capital, la forma de pago del capital, los órganos de gobierno, los representantes, los poderes, etc. También hablaremos sobre la minuta. El señor notario público, sírvase usted extender en su registro de la escritura pública a una de las constituciones de la empresa individual de responsabilidad limitada que otorga a Ciula Lía Díaz, de nacionalidad peruana, con documento de identidad número 727890, con la ocupación administradora de empresas y negocios internacionales. Cual su estado civil es soltera, señalando domicilio para efectos en este instrumento en Piura, Educadores, Manzana C, lote 3, en los términos siguientes. Como primer punto tenemos la denominación de la empresa, que por estas escrituras se constituye en una empresa de responsabilidad limitada, bajo la denominación de WINSAC, cuya titular es la señorita Ciula Liao Díaz. Segundo, el objeto de la empresa es dedicarse a la comercialización y venta de artículos de ropa juvenil exportada desde el extranjero. Se tienen incluidos en el objeto los actos relacionados con el mismo que contribuyan a la realización de sus fines empresariales para cumplir dicho objetivo para realizar con aquellos actos y contratos que sean lícitos, sin restricción alguna. Como tercero, tenemos que la empresa tendrá una dirección indeterminada con domicilio en Piura, provincia Piura, departamento de Piura, que inicie sus operaciones a partir de una inscripción en el registro e iniciará una escritura, los actos y contratos celebrados en su nombre antes de que aquella se escriba en registros públicos. Será reconocida como válidos y rectificados al adquirir a la empresa personalidad jurídica plena. Cuarto, los órganos de la empresa, cual titular es Ciula Lía Díaz, y la gerencia, identificó a Daniel Alburquerque con DNI número 7257 5998, que ejercerá el cargo de titular gerente de la empresa. El régimen que la corresponde está señalado en el decreto de la ley número 21621, el artículo 39 y 50 respectivamente, y demás normas modificadoras y complementarias. Como quinto tenemos que la capital de la empresa es de 500 millones soles totalmente pagados y aportados por el titular en efectivo. Dicha suma de dinero queda en consecuencia transferida a favor de la empresa por forma definitiva. Como capital de la misma de la fecha, la responsabilidad del titular queda limitada exclusivamente a la capital aportada de la empresa, cual titular responderá personalmente ante los acreedores de la empresa con sus demás bienes propios o comunes, sino a los casos que determina la ley. Capital de la empresa. El capital mínimo no está señalado por la ley. No hay ningún mínimo y ningún máximo. Se extiende que debe ser acordado de dimensiones de las actividades mercantiles que realizará la empresa. En todo caso, se tomará en cuenta el monto mínimo que pide el banco para la apertura de la cuenta bancaria de la empresa. Los accionistas. Los accionistas pueden ser peruanos o del extranjero. En este caso, los accionistas son extranjeros, por lo cual deben asistir al Perú para constituir de la sociedad anónima y para ello es suficiente su pasaporte. Pero si lo hacen a través de otra persona, deberán darle un poder de consultar, lo que demorará unos 12 días hasta inscribirse en los registros públicos. La escritura pública. Redacta la minuta, se presenta el notario público para que le eleve la escritura pública, esto previo depósito del capital en una entidad bancaria, y la presentará a los registros públicos. Luego de su evaluación, el registro la inscribe y queda determinado el trámite de constitución con el testimonio que emite el notario sobre todo lo actuado. El trámite en SUNAT. Con el testimonio, el interesado tramita en la SUNAT con el RUC y la autorización por emitir los comprobantes de pago, facturas, boletas o guías de remisión. La licencia de funcionamiento. Con el testimonio y el RUC, el representante de la empresa tramita en la municipalidad donde domicilia la empresa
Su licencia de funcionamiento, la cual la ley le señala cuatro requisitos básicos, los cuales son la solicitud, la vigencia de poder de representante, la declaración de observaciones de las normas de defensa civil y los derechos de trámite. El inicio de operaciones. Terminando los trámites, la empresa puede realizar sus operaciones en la fecha que ha declarado como inicio en el RUC, debiendo declarar y pagar sus impuestos a partir de dicha fecha. Dándole pase a mi compañero para que continúe la posición. Bueno, continuando con la exposición, mi nombre es Johan Minga y hablaré sobre las conclusiones. Primeramente, teniendo en cuenta el incremento de los negocios de las franquicias ha sido enorme en los últimos años. Como prácticamente todo negocio exitoso y bien organizado puede darse en franquicia. Este método ha sido la forma natural de hacer crecer buenas ideas, utilizando el dinero de otros. Como segunda conclusión tenemos, las formas tradicionales de hacer crecer las empresas han sido la representación, la licencia y la conciencia de las alianzas. La franquicia es un método eficiente de crear un nuevo negocio diferente del que lo creó. Simplemente es replicar, en otros términos es clonar las condiciones que se han dado en un negocio, utilizando la misma marca y todos los elementos que lo hicieron tener buenos resultados. Tercera conclusión tenemos, las cifras actualmente señalan que los emprendedores que inician un negocio es un porcentaje superior al 70%. No le es posible mantenerlo más allá de 3 años y deben cerrar o dedicarse a otras actividades. Las cifras referentes a los emprendedores que se inician adquiriendo una franquicia y que lo pueden continuar exitosamente es superior al 98%. Esto es, los que deben cerrar el negocio es un porcentaje menor al 2%. Por último, la franquicia es una operación basada en la confianza y el intercambio comercial entre los afiliados comerciales y las empresas suplidoras de insumos, por lo que la globalización ayuda a que las franquicias sean un negocio con menor riesgo de inversión que uno independiente, y su éxito se fundamenta en la comunicación de las partes. Le doy pase a mi compañero. Ok, bueno, en anexos es una sesión, es una sección en la que irá toda la información que no incorporamos dentro del informe. Dentro de estos anexos encontraremos lo que son los formatos, los contratos, los flujogramas, manuales, análisis del control del inventario de los productos. En el diagrama de flujo encontraremos cómo es que va a recorrer dicho informe. En este caso, el informe va a recorrer desde la gerencia de la franquicia que recibe la orden del jefe de la franquicia, luego la sucursal la va a imprimir, luego la constatación física que existen conjuntamente con el delegado de la gerencia, si no el informe presenta excedentes o faltantes, y si sí, la sucursal emite el informe del inventario al jefe de franquicias. Más abajo vamos a ver lo que va a llegar al jefe de franquicias, recibir el informe de la sucursal para luego hacer la elaboración del informe de gerencia general a la gerencia general. Luego la gerencia general recibe el informe y así llegaría el fin del recorrido de dicho informe. También que en estos modelos de contratos encontraremos información como es antecedentes, definiciones de las clausuras que se detallarán dentro del contrato, los objetivos del contrato, el plazo que se va a determinar, sus características, las cuotas a pagar que se van a realizar, datos de la contabilidad y costos de asistencia técnica. Las clausuras también dadas en el contrato van a ir dentro de los anexos. Es bueno decir que dentro de cada uno de estos puntos que están en los anexos especifican diversas cláusulas.
O sea, dentro de las cuotas a pagar van a haber distintas cláusulas, dentro de los datos de la contabilidad, dentro de los objetivos del contrato, van a existir distintas cláusulas. La información que no se han podido colocar dentro del informe van a ir ahí, dentro de los anexos. Bueno, profesor, eso ha sido toda nuestra exposición.